ahora, de primera mano. Siguen las controversias en torno a qué fue lo que sucedió realmente en Curuguatí el 15 de junio de 2012. En aquella ocasión, fallecieron 17 personas y varias quedaron heridas. El proceso penal persigue la conducta de campesinos, quienes al parecer también fueron víctimas de un procedimiento irregular. Lo cierto es que a casi 3 años, las dudas están firmes y un grupo de personas de la sociedad civil prepararon un documental sobre los errores procesales en el juicio abierto por el caso. ¿Qué pasó en Curuguatí? Ahora, de primera mano. Bueno, y precisamente este trabajo se llama Desmontando Curuguatí. Sí. Y lo que hacen es revisar lo que se conoce, todo lo que incluso se publicó y atar cabos. Claro, y todo lo que se refiere también en materia de investigación por el fiscal primeramente Ninfa, después Khalil Rashid, en fin, porque en un momento dado también se cuestionó ciertas actuaciones en cuanto a investigación de estos fiscales. Así está con nosotros Andrés Colmán, él es guionista, periodista conocido de larga trayectoria, y también Cristina Coronel, para hablarnos de este documental que se presenta, tengo entendido, mañana. Mañana se presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y también a toda la audiencia. Efectivamente, mañana en el Centro Juan de Salazar, a las 20 horas, se presenta Desmontando Curuguatí, que es una apuesta, es una producción del Servicio Paz y Justicia Paraguay y juntamente con la articulación Curuguatí, que se hizo respondiendo un poco a este nombre, Desmontando Curuguatí, ¿verdad? Con las distintas preguntas fundamentales que hasta ahora tenemos. ¿Qué pasó real y verdaderamente en Curuguatí? Y en ese proceso, y en el que después Andrés nos va a hablar del guión completo, es poder mostrar las distintas partes, las distintas escenas, las distintas conjeturas, los distintos dilemas y las cosas que nos cierran respecto a este caso emblemático que tuvo repercusiones tanto a nivel nacional e internacional. Desmontando Curuguatí es la tercera producción del CERPAC. Estuvimos con Detrás de Curuguatí, que es las voces de los familiares, Marina Cue en 6 minutos, en donde mostrábamos de quién es Campos Morombí, de quién es Marina Cue, cuál es el proceso, cuál es el litigio que se tiene respecto a la tierra, teniendo en cuenta que una de las tipificaciones es invasión de inmueble precisamente, ¿verdad? Entonces la pregunta es de quién es Campo Morombí, de quién es Marina Cue. Y este último documental con Potarará Films que se estuvo realizando es poder demostrar un poquito las distintas violaciones al proceso penal, al proceso judicial que tiene este caso de la masacre de Curuguatí. Ahora, Cristina, de hecho que después de ver, seguramente mañana, en el momento del lanzamiento, la gente va a buscar algunas conjeturas hacia dónde apunta este documental. A favor de los campesinos, a favor de la Policía Nacional, porque generó todo un cambio incluso en el gobierno con el juicio político precisamente de Fernando Lugo. Ustedes evidentemente tienen pensado eso, ¿verdad? Es decir, ¿saben la repercusión posterior que puede tener? A favor de la verdad. Lo que buscamos con este material es precisamente la verdad, ¿verdad? Y creemos que existen los responsables que tiene que brindar un proceso judicial justo y que nos tiene que mostrar por los distintos canales institucionales y oficiales qué pasó en Curuguatí. No podemos acusar, no podemos decir estamos a favor o en contra cuando no tenemos un proceso de investigación serio, responsable, que abarque la integralidad de las cosas que se jugaron en esa masacre. De hecho que deberíamos ir a la metodología porque se basamenta en elementos fácticos, no subjetivos, y ese fue el trabajo que hizo Andrés Colmán precisamente revisando todo lo que se tiene con respecto a este caso, Andrés, ¿verdad? Sí, creo que la diferencia con anteriores documentales es que esta es una apuesta a un cine con una calidad técnica distinta y con un rigor técnico diferente, y creo que cuando el Servicio de Paz y Justicia nos convoca, tanto a Osvaldo Ortiz de Potarará Film, que tienen, digamos, en trayectoria películas como Luna de Cigarras, ¿verdad? O sea, es una productora de cine que está marcando un nivel de cine. A mí como guionista, que tengo también mucha experiencia en cine documental, y luego lo convocamos a un investigador como Alfredo Boxia, justamente porque queríamos un narrador que nos lleve una perspectiva que es un poco el ciudadano que se encuentra, ¿verdad?, con un discurso oficial, con publicaciones de medios, y dicen, ¿qué hay detrás de esto? O sea, porque hay muchas cosas, mucha hojarasca en el tema Curuguatí,
y la gente se sigue preguntando qué pasó realmente. Lo que hacemos nosotros es justamente agarrar así como los puntos que se instalaron, si la policía estaba armada o no estaba armada, si realmente fue una emboscada, si hubo francotiradores, ¿verdad? Y lo vamos desmontando punto por punto, usando muchas cosas de archivo, usando muchos documentos, usando testimonios, usando análisis. Es un documental de 25 minutos donde Alfredo Boxia le lleva de la mano, digamos, al espectador y él mismo se plantea preguntas, se plantea dudas y tratamos de ir respondiendo, ¿verdad? Es narrativo con testimonios, me imagino, entrevistas. Es narrativo en el sentido que Alfredo, que hace él su propio personaje real, va narrando y se va haciendo preguntas en voz en off, ¿verdad? Mucho de lo que escuchamos es su propio pensamiento, sus preguntas, y vamos respondiendo a esas preguntas. Preguntas quizás que nos hacemos todos también, ¿verdad? Sí, la pregunta central creo que es ¿qué pasó realmente en Curuguatí? ¿Verdad? Esa pregunta que se instaló en el inconsciente colectivo. Y bueno, y hacemos todo un proceso narrativo, ¿verdad? Donde vamos demostrando paso por paso. De hecho, hay una postura tomada por la película que creo que coincide con la que tiene Serpag y tienen las organizaciones. La tengo yo como periodista, ¿verdad? Este juicio tiene muchas irregularidades, pero lo que queremos es no demostrarlo a partir de una postura ideológica o política, sino una postura técnica, con hechos, ¿verdad? Con hechos concretos, de manera que la gente que sea de izquierda, de derecha, de centro, llegue a la misma conclusión a la que llegamos nosotros al demostrar, ¿verdad?, de una manera bien tajante que es todo lo mal que se hizo. Claro, porque está la cuestión política que es intrínseca, sabemos que esto derivó en un juicio político, pero están las huellas que pudo haber dejado ese interés político también, y me imagino eso fue lo que examinaron. Para meternos en lo que es la parte técnica, que es el foco principal de objeción de este documental, vamos a escuchar lo que decía el fiscal Jalil Rashid. Lo decía 3 meses después, 4 meses quizá, de que haya ocurrido esta tragedia en Campos Morumbi, y él sosteniendo la tesis de la acusación, que es su trabajo, y lo decía de esta manera. El primer disparo provino de los ocupantes. Los policías no tenían armas. Esa es una situación obvia y evidente. Ellos no tenían armas. Ahora, sí, los demás, los que estaban muy atrás, sí tenían armas. Por eso se producen los disparos y las bajas también por parte de los invasores. Una vez que se producen los disparos, recuerden que la balacera duró entre 30 y 40 minutos, de acuerdo a las testimoniales que nosotros tenemos, ¿verdad? Una vez que se producen los disparos, se vuelven a reagrupar los policías y efectúan esos disparos, ¿verdad? Ya ante una acción. Lo que hicieron fue una reacción. De ahí se da la explicación de por qué también hubo baja por parte de los ocupantes. Y vamos a atar este testimonio a lo que decía el fiscal general del Estado, también en su momento durante la presentación. Esto ocurría en octubre del año 2012. Que la Policía Nacional llegó con una actitud de diálogo, de encontrar una solución al conflicto. Igualmente, de las tomas fotográficas y de los videos notamos la actitud asumida por los ocupantes, que es la de una posición de apuntando, una actitud agresiva. De las mismas tomas fotográficas y de las evidencias colectadas, notamos cómo llega la policía como en un embudo, en una posición de emboscada. Las evidencias que hoy recolectamos, que hasta hoy tenemos, las testimoniales, fotos, videos y estudios técnicos, nos hace llegar a una conclusión prima facie a hoy de que la policía fue emboscada. Básicamente es como que le tendieron una trampa a la policía, lo que ellos Claro, dicen. esa es una de las tantas premisas que instala la historia oficial, ¿verdad? O sea, hay como una toma de postura ya, en vez de investigar qué es lo que realmente pasó, dicen, no, acá los campesinos armaron una emboscada y le mataron a los policías. El hecho y los propios documentos que los propios policías filmaron, ¿verdad?, nos dan una cantidad de opciones distintas, ¿verdad? Como por ejemplo, el tema de que entraron desarmados, no, o sea, se escucha perfectamente y se ve perfectamente que sí hubo un grupo de la FOPE que sí estaba con armas automáticas. Es más, los únicos que tenían armas automáticas eran los policías. Y esa ráfaga de disparos automáticas que se encuentra no pudo provenir de los campesinos porque por lo menos no se encontraron armas, se encontraron solamente escopetas, un revólver
y está demostrado que solamente 2 dispararon. O sea, ese tipo de cosas son las que te desarman la historia oficial. Andrés, qué interesante va a estar el documental. Y ya, ¿sabes qué me da ganas en el sentido de que si se contrapone a todo esto que estamos escuchando, lo que dijo el fiscal general, lo que dijo el fiscal investigador, y teniendo un poco como parámetro lo que Andrés nos está comentando, es como que ellos tienen más elementos, mucho más de lo que nosotros recibimos oficialmente de los investigadores, Andrés. Sí, y lo que vamos a ver en este documental, ¿verdad? Okay. Sí. Hay una cuestión, Andrés, para que puedas complementar la idea. Qué arriesgado y hasta temerario tener una tesis tan firme a 3 meses del proceso investigativo, cuando normalmente en casos tan complejos, y vamos al caso de Luis María Argaña y otros, se toman incluso prórrogas para seguir investigando de tal manera a sustentar una hipótesis que esté avalada por elementos de convicción. Esto ya ellos decían al 3er mes de ocurrir la tragedia. Así es. Bueno, eso es lo que señalan inclusive organismos internacionales, ¿verdad? Organismos de la OEA, de las Naciones Unidas, etcétera. Señalaban que había como una postura pretomada, ¿verdad?, del Estado, que tendría que tener una mirada más objetiva para investigar, y ellos ya tenían sus culpables, ya tenían su condena preparada, y todo apuntaba a demostrar su hipótesis. Y en ese camino desechaban pruebas, desechaban evidencias, que es lo que tratamos de demostrar, ¿verdad, Cristina? Sí, efectivamente, tal como lo decís, el proceso de este documental muestra estas distintas escenas. Una de las preguntas fundamentales, o por lo menos uno de los hechos fundamentales, es precisamente que la policía fue emboscada. Las distintas fotografías nos muestran realmente que la policía fue armada, y fue armada en tono del cruce Yubay que le dicen, ¿verdad? O sea, le encontraron, y con esas cosas diríamos los que fueron emboscados fueron los campesinos, ¿verdad?, en una primera hipótesis. Lo otro que es sumamente importante es que la Fiscalía o las instituciones que son responsables de esto tienen una sola línea de investigación, es quienes mataron a los policías, pero no hay ninguna investigación seria y responsable quienes mataron a los campesinos. Ahora, tampoco hablan de una pericia balística de dónde realmente provinieron y qué tuvieron las armas. Y el otro elemento contundente es precisamente la filmación del helicóptero. La filmación del helicóptero, que es sumamente importante. ¿Dónde están esas filmaciones, teniendo en cuenta que es una herramienta fundamental para un proceso de investigación? Del documental se demuestra que hay el responsable de lo que eran los helicópteros dice que había bastante material, lo dice en una entrevista radial, y luego el fiscal dice que esa filmación desapareció. O sea, hasta hoy no aparecen las filmaciones que realizó el helicóptero. Ahí cabe otra pregunta, Andrés, que siempre nos hicimos en un momento dado. ¿Y si los campesinos fueron asesinados de francotiradores que estaban en el helicóptero, por ejemplo? Sí, nosotros no encontramos mucha evidencia, o sea, de hecho nosotros no descartamos ninguna hipótesis, lo que exponemos son los hechos que pudimos encontrar, tampoco hacemos conjeturaciones, tampoco hacemos ninguna conclusión. Lo que queremos es ponerle a la gente, esto es lo que nosotros encontramos analíticamente, de manera que la gente pueda tener perspectiva diferente y sacar sus propias conclusiones. Muy bien, y muy interesante realmente poder observarlo. Repetimos, esto se presenta oficialmente. Repetimos nuevamente la invitación, que será mañana a las 20 horas en el Juan de Salazar, desmontando Curuguatí. ¿Al costo tiene la entrada? No, la entrada es libre y gratuita. Y de hecho la idea después divulgarlo en distintas plataformas, que la gente pueda verlo por internet, hacer presentaciones en el interior del país, recorrer. De hecho ya tenemos mucho pedido del interior de ir mostrando, y bueno, estamos analizando. Sí, efectivamente es eso, para que sea un aporte más y de responder a esta pregunta fundamental: ¿qué realmente pasó en Curuguatí, por una parte, y por la otra, como sociedad civil y como ciudadanía en general, tenemos la responsabilidad de exigir a quienes corresponde que nos den una respuesta seria, rigurosa? Voy a comprometer quizá la respuesta y se la tiro a Andrés, pero también con elementos fácticos. Recuerden ustedes que lo que hicieron en el trabajo, lo que ustedes hicieron es básicamente lo que había propuesto Lugo, de tener una comisión especial de élite que pueda examinar todas las partes, dejando ya sentado, quizá, aunque él dijo que no era así, la hipótesis de que probablemente ya estaba todo premeditado, que ya había una condena previa y demás. Por eso no se tenía tanta confianza quizá al trabajo exclusivamente del Ministerio Público. Esto, la connotación política, si es que tiene, pareciera ser como que estaba ya premeditado y que la salida de Lugo fue parte de un plan,
o lo de la salida de Lugo fue una consecuencia nada más? Yo creo que esas son distintas hipótesis que cada uno va armando. Yo particularmente en mi trabajo de periodista no encontré elementos que pueda decir que haya habido un complot así tan premeditado. Lo que sí creo que hubo un gran oportunismo político de las autoridades del momento de sacarse de encima lo que consideraban un aniversario, alguien que tenía un proyecto político diferente. Y bueno, eso fue lo que usaron, ¿verdad? Lo que a mí me preocupa es que no se haga una investigación judicial real, objetiva, que nos ayude a transparentar el episodio más traumático de este siglo XXI en Paraguay. Porque esto va a perjudicar a la justicia, va a perjudicar a la fiscalía, pero va a perjudicar al Paraguay. Entonces, lo que queremos es que no se cometa el error por un oportunismo político de hacer otro caso grave de impunidad y de castigar a inocentes cuando la situación es mucho más compleja. Ese es mi compromiso. Y tampoco un compromiso político en esto. Perdón, Andrés, me parece muy importante lo que estás mencionando. Y también la postura de Cristina, porque no va a faltar después que diga, bueno, es que Fernando Lugo luego se está pensando volver a candidatarse, y esto seguramente lo que están buscando es tratar de colaborar un poco en esa campaña ya de Fernando Lugo de volver a ser presidente de la República. Claro. No va a faltar, ustedes saben, ¿verdad? Sí, totalmente. Por lo menos de mi parte, no. No, y más allá de eso es esto que dice Andrés, ¿verdad? Más allá es la justicia en un Estado de Derecho, la justicia, la responsabilidad y la seriedad en el esclarecimiento de este caso y de otros casos. Este es emblemático, este es histórico, pero hay muchos otros casos que quedan también en la nebulosa por esta impunidad y por esta ausencia de justicia en el país. Qué bueno eso que dicen, y me quedo con la reflexión de Andrés, porque el Ministerio Público, que tiene todas las prerrogativas para invadir la privacidad de un ciudadano con el propósito de investigar su conducta penal, si es que incurre en errores procesales, a ella estamos todos desprotegidos. Gracias, Andrés. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes por...